María Teresa nos comparte un tema muy precioso que se llama Compra la verdad y no la vendas. María Teresa, estás bendecida en el nombre de Jesús para que con libertad nos compartas la palabra. Amén. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a cada uno. Qué alegría poderles ver y poder compartir con ustedes esta palabra. Realmente este proverbio, compra la verdad y no la vendas, recuerdo que hace mucho, mucho tiempo tocó mi corazón con ese deseo de apreciar la verdad de Dios en mi vida y no negociar con ella, no negociar aunque el ofrecimiento de cualquier situación fuera grande. Muchas veces uno quiere salir fácil de alguna situación con una mentirilla, con hacer las cosas como medio camufladas, no tan claras, pero este proverbio de compra la verdad y no la vendas, y va agregado de sabiduría, de inteligencia, pero me ha hecho, me ha hecho reflexionar bastante en esto. Y bueno, quiero compartirles algunas escrituras porque pareciera que nos está hablando de negocios, ¿verdad? Cuando dice compra la verdad y no la vendas. Y sí, es, tiene que ver con negocio, tiene que ver con algo que nosotros adquirimos y a lo que le damos valor, de tal manera que no lo vamos a vender. Hay muchas cosas que nosotros compramos un carro y decimos, bueno, tal vez en tantos años lo vamos a vender, o compramos cosas, adquirimos cosas pensando en que lo podemos negociar. Pero en este caso nos está diciendo, compra la verdad para no deshacernos de ella, para no venderla, para no negociar más. Pero vamos a ver un poquito acerca de los negocios de nuestro padre. Recuerdan ustedes que sí tenemos un padre que le gustan los negocios. Él hace negocios. Y aquí está nuestra presentación. Este proverbio está en el 23. Yo les animo a que tomen nota. Tomen nota porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios les va a revelar más de lo que puedan oír ustedes esta noche. Y si quiero que reflexionen cuando van escuchando las escrituras, que ustedes se identifiquen con ellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos habla a través de estas escrituras? Los negocios del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se le perdió a los papás, a María y a José? Y ellos estaban desesperados porque se les había desaparecido. Él tenía 12 añitos. Entonces, bueno, cuando lo encontraron, le reprendieron un poco, pero él les contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les contestó. Entonces, todos nos preguntamos a veces, ¿qué negocios? ¿Por qué él se refiere a negocios? Bueno, nos hemos imaginado que probablemente era hablar del plan de Dios o qué sé yo. Negocios, dijo Jesús, negocios de mi padre. Pero ahora aquí en estas escrituras vamos a ver que sí hubo negocios. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ese fue el negocio, el gran negocio que hizo el Señor. También me recuerda esta escritura, esa parábola de cuando Jesús les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que en un terreno él encontró un tesoro. Fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Igualmente como cuando dijo, encontró una perla preciosa. ¿Quién era ese tesoro? Cuando dice, porque habéis sido comprados por precio. Nosotros fuimos comprados por precio. Nuestra salvación no fue gratis, no fue una gran oferta. El precio fue la sangre de Jesucristo, fue que Él dejó todo
dejó absolutamente toda su deidad, todo en el cielo, toda la gloria que él compartía con el Padre, la dejó ahí para venir a comprarnos por el precio de su sangre, a rescatarnos. Y eso era parte de el negocio que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces dice, nosotros hemos sido comprados por precio. Ese era el negocio que estaba haciendo. Luego en Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando dice por precio fuisteis comprados y nos relaciona, no os hagáis esclavos de los hombres, es porque cuando nos compró, nos liberó, porque antes estábamos esclavos del pecado y Él nos liberó. Y ahora ya comprados por Él, redimidos, que es lo que dice la Escritura que Él hizo, Él vino a darnos salvación, redención, liberación. Redención es que ya no le pertenecemos al mundo de las tinieblas, sino ahora le pertenecemos al reino del amado Hijo, ¿verdad? Entonces fuimos comprados para libertad, no para que nosotros nos esclavicemos de nuevo a los hombres. ¿De qué manera uno se puede esclavizar a los hombres? Precisamente en este punto de vender la verdad, de negociar con la verdad. Eso nos puede llevar de nuevo a experimentar la esclavitud del hombre. Dice Romanos 8:17, sabiendo que ya fuimos comprados por precio, dice la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, somos hijos. Y si somos hijos, también tenemos una herencia. No es que la vamos a tener, ya tenemos una herencia. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay ciertas condiciones, ¿verdad? Y esas son las sugerencias y el ánimo que Dios nos da de no vender una verdad, de no negociar con la herencia que ahora nosotros estamos recibiendo de Él. Nuestra herencia, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos nosotros con esa herencia tan grande? Todavía ni descubrimos todo lo que tenemos en Él. Todavía no sabemos todas las riquezas que contiene esta herencia. Bueno, vamos a ir viendo un poquito. Es como encontrar, como cuando nos leen un testamento y dicen, bueno, esta es la herencia que dejó el abuelo, el padre, el tío. Vamos a decir qué es lo que es la herencia. No vamos a decirlo todo ahora porque el Espíritu Santo de Dios nos puede ir revelando cada día más cuál es la herencia. ¿Y saben por qué es tan importante saber cuál es nuestra herencia? Porque si estamos conscientes de nuestra herencia, la disfrutamos, la aprovechamos, somos beneficiados de ella. Si ignoramos la herencia, no vivimos como que no tuviéramos herencia, vivimos como que no fuéramos hijos. Vivimos sin toda la abundancia que Él quiere para nosotros, que Él tiene en nuestra herencia. Bueno, ¿qué hacemos con la herencia? En parte ya lo leímos anteriormente y parte de nuestra herencia fue que nos dio libertad y nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios y con eso venía mucha más. Dice, quiero contarles un poquito de lo que hizo. Hay dos actitudes. Hoy vamos a ver dos ejemplos de personas que actuaron, que apreciaron o menospreciaron su herencia. Y una de ellas es la historia de Jacob y Esaú. Recuerdan que Jacob, ellos eran los hijos de Isaac y Rebeca, sí, eran los hijos de ellos y Esaú era el primero, eran gemelos. Y Jacob había nacido despuésito, así agarrándose del piecito de Esaú.
Y entonces Esaú era el primogénito. Dios le había dicho a la madre, a Rebeca, que Jacob sería mayor que Esaú, siendo el primero, serviría al menor. Así le había dicho Dios. Bueno, ellos hicieron un montón de cosas. El asunto es de que en esas estaban, y hoy en lo que nos vamos a enfocar, esa historia es súper bonita, yo les animo a que la lean. Pero nos vamos a enfocar en la actitud de Esaú. Él tenía el derecho a la primogenitura. La primogenitura era muy importante porque Dios le había dicho a Abraham que siempre daría la bendición a su hijo primogénito y que la bendición iría de generación en generación. Así es de que la bendición, la bendición del primogénito era muy especial, traía muchas bendiciones, además de ser como la cabeza. La primogenitura era ser cabeza en una tribu, en una nación, y eran los patriarcas, ¿no? Entonces, Esaú, él era el primogénito, pero él era cazador. Era un buen chico, cazador y todo, y Jacob le gustaba cocinar. Y Jacob siempre estaba pensando en algo que él anhelaba, él hubiera querido tener la primogenitura, ¿verdad? Pero Esaú un día regresaba de cazar cansado y sintió el aroma del el guisado de lentejas que tenía ahí Jacob. Entonces le dijo, dame un plato de lentejas, dame de ese guisado porque me muero del hambre. Y Jacob le dijo, no, no te doy. Y le dijo, ¿cómo que no me das? Dame un plato de lentejas porque me muero del hambre. Le dijo, a cambio de tu primogenitura. Te lo doy a cambio de tu primogenitura. Esaú le dijo, él pensó, ay, de todas maneras, si no, ¿cómo me voy a morir? ¿Para qué quiero la primogenitura? Dijo Esaú. Y comió y bebió y se levantó y se fue. Le dio el plato de lentejas, Esaú se lo comió, se levantó y se fue. Así dice la palabra, así dice la Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura. Él la menospreció, no le dio el valor que Dios le daba, no le dio el valor que sus padres le dieron, ¿verdad? A una primogenitura, perdió el derecho de esa bendición. Y claro, ustedes van a leer después toda la historia de cómo fue que a la final quien recibió la bendición de la primogenitura fue Jacob. Pero aquí vimos cómo Esaú menospreció su primogenitura. Hay otro ejemplo. En Primera de Reyes, en el capítulo 21, hay una historia de una de las épocas más oscuras de Israel, porque había un rey Acab, que juntamente con su esposa, que era una bruja, literalmente era una bruja, Jezabel, estaban gobernando el pueblo. Entonces, Acab, que era el rey, estaba desde su palacio viendo y vio una viña que estaba muy cerca de su palacio y dijo, a esa viña se ve súper bonita, voy a ir y se la voy a pedir al dueño. Y el dueño era Nabot. Y le dijo, oye, véndeme esta viña porque yo te puedo pagar más de lo que vale y si, o te puedo dar otra viña en la que tú puedes ir y disfrutarla muchísimo. Así que imagínense ustedes, el rey Acab estaba yendo a la casa de una persona sencilla que tenía una viña y que se llamaba Nabot. Entonces, y le ofreció, ¿cómo se sentiría una persona que viniera el presidente de la nación o un rey a decir, o alguien en una gran posición y con mucho dinero a decirle, oye, véndeme tu terreno, ¿verdad? O hagamos este negocio. Pero el asunto aquí es súper interesante porque Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti
la heredad de mis padres. La heredad, lo que le habían heredado sus padres. En otras palabras, le puso bien claro Nabot a Acab. Nabot era un sencillo hombre con una viña. Acab era el rey y le estaba pidiendo su viña. Y Nabot le dijo, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué era tan importante para Nabot la heredad? Bueno, en la cultura judía, en la cultura hebrea, habían ciertas tierras que eran por derecho el legado para los hijos y los nietos, para todas sus generaciones. Y este Nabot había recibido por heredad de sus padres esa viña. Él estaba dando un valor muy grande. Él dijo, si yo la vendo, ya mis nietos, mis bisnietos, no van a tener una heredad. Por lo menos él se paró firme de no negociar algo que él estaba dando tanto valor porque lo había heredado de sus padres. Era la heredad, esa heredad que le daba seguridad, que les daba identidad, como esto fue lo que le correspondía a esta familia. Entonces él claramente le dijo, no es negociable. Vimos aquí los dos casos de personas que una no apreció su herencia, su primogenitura, y el otro que estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza, porque efectivamente la historia de Nabot no terminó tan bonita. Se estaba enfrentando a un sistema de gobierno corrupto, diabólico, terrible, pero él se paró firme, no le tuvo miedo al rey ni a toda la intimidación que pudo haber recibido. Yo sí quiero que nos vayamos identificando porque nosotros tenemos una herencia, tenemos una heredad, tenemos un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las generaciones. Tenemos una heredad que tenemos que comprender en base a compra la verdad y no la vendas. En base a que no es negociable porque no hay nada que valga más que la heredad que hemos recibido en Dios. Entonces, quiero pasar a esta otra escritura y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Aquí ya nos está hablando cuál es la porción que nos ha sido dada. Y este verso, este versículo, quiero que lo guarden porque después lo vamos a comparar con otro versículo más, pero me encanta este que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esto, sí le pido al Señor que nos revele aún más de esto, porque lo único que puedo comprender es él es nuestra herencia. Jehová es la porción, es la porción más valiosa que puede existir, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con esa herencia? ¿Qué es lo que nosotros, cómo la tomamos? Parte de esta herencia, miren, es como, ¿y qué es lo que heredamos? Jehová es nuestra porción, sí. En él, ¿se acuerdan aquella frase que decía, el que tiene a Dios lo tiene todo? Era una frase que decía, el que tiene a Dios no le falta nada, el que tiene a Dios tiene todo. Bueno, yo creo que estaba basada muchísimo en algunas escrituras porque es una gran verdad. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada va a prosperar. Ninguna arma forjada que venga contra nosotros prosperará. Y podemos condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia, esa es nuestra herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice. Es parte esto de nuestra herencia, que nosotros somos protegidos totalmente. No existe un arma
que prospere en contra de nosotros, porque si nosotros, esa es parte de esa herencia, como la de la primogenitura. Si Dios daba la bendición, no había ningún arma, no había ninguna palabra que pudiera traer maldición a la vida de una persona. Esa es nuestra herencia. Ningún arma forjada puede prosperar en contra de nosotros. Me gusta mucho la canción que puse al principio de la bendición y todo lo que habla de cómo somos bendecidos, porque es parte de nuestra herencia, ¿verdad? Y ¿saben qué? Si nosotros estamos conscientes que Dios nos bendijo, no tiene que darnos temor a la maldición que alguien más diga, a las injurias que otros levanten. No existe poder alguno superior a la bendición de Dios. No existe poder ni arma forjada mayor a la herencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él es su protección. Nuestra porción es Jehová. Él es la porción de nuestra herencia. Dice la Escritura, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? Parte de la herencia es el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Esta herencia, los santificados es los que somos apartados, los que hemos sido apartados por Dios, hemos recibido esa herencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, si recuerdan que las arras es como las primicias, es como la muestra de nuestra herencia. Dice, recibimos el sello del Espíritu Santo de la promesa. Eso es como el adelanto de nuestra herencia eterna. Y esto es lo mismo que nuestra porción es Jehová. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien el Espíritu Santo, son las arras de nuestra herencia. Él es ¿cómo se dice? La primicia de la herencia. Él es lo que se le da a las personas como para que inicien una vida totalmente de plenitud. Así recibimos nosotros el Espíritu Santo como sello en nuestra vida, el Espíritu Santo de la promesa. Nada puede quitar ese sello. No existe poder alguno. Es un sello, no es un sello escrito, no es un sello con tinta, no es es un sello del Espíritu Santo, es la vida misma. Y el Espíritu Santo de Dios, relacionado con la escritura que vimos de que Jehová es nuestra porción, no es algo, es alguien. Él es nuestra herencia. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro que tenemos en vasos de barro? ¿Y para qué? Totalmente, está clarísimo aquí, porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. No es por todo lo que conocemos, no es por lo que hemos alcanzado, no ha sido por obras, no ha sido por buenas obras que alcanzamos este tesoro. Es por la gracia de Dios que nos fue dada y nosotros recibimos a Jesús. Nos dio el Espíritu Santo que ocupa un vaso de barro. Nosotros somos los vasos de barro para que no nos sintamos así como súper presumidos, sino que agradecidos de que tenemos la excelencia del poder de Dios, que es de Él y no es de nosotros, pero nosotros lo podemos disfrutar en plenitud, ¿verdad? Dice, yo está hablando de el Señor y del Espíritu Santo de Dios. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal,
y del Hijo del Hombre, que es como heno. Yo creo que aunque en aquel tiempo Nabot, Nabot, Nabot tenía tanta seguridad, él no le tuvo miedo a un rey, no le tuvo miedo a una gran, a un personaje que lo intimidara. Miren lo que dice aquí el Señor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Quién somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos esos vasos de barro que tenemos un tesoro, tenemos al Consolador. No tenemos por qué tener temor al hombre que es mortal, ni a nadie más que es pasajero, al Hijo del Hombre que es como heno, dice, ¿verdad? Que es pasajero. Recuerdo cuando algo nos asustaba, alguna amenaza de algún personaje, o cuando decían, este presidente va a llevar a la nación a la quiebra y no sé qué, yo pensaba, son solo hombres, no tienen todo el poder, no tienen todo el poder. No podemos darle el poder a un hombre que es mortal, no podemos darle todo el poder a una persona o a una situación que es pasajera, que es como heno. Tenemos que recordar que nuestra herencia es Él, el Señor, es alguien, no es algo. Nuestra herencia es alguien y en ese alguien está encerrado mucho y está encerrado todo. ¿Qué está en esa herencia? Dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta escritura me encanta, ¿saben por qué? Porque nosotros podemos disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo. Se me olvidó poner esta gracia con mayúscula, porque la gracia del Señor Jesucristo fue el favor de Él de darnos salvación. Recuerdan, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios para nosotros. El regalo de Dios, la gracia del Señor Jesucristo es nuestra salvación. El amor de Dios, el amor del Padre, ese amor incondicional que envió a su Hijo por tanto amor, y eso es nuestro también, es parte de nuestra herencia. Y aquí está las primicias, esas arras de nuestra herencia, que es el Espíritu. Pero miren qué hermoso. Dice, y la comunión del Espíritu Santo. Esto fue lo que tenía en el principio Adán y Eva, comunión con el Padre, hablar con Él todo el tiempo, estar con Él todo el tiempo, recibir de Él, a escucharlo, verlo, caminar junto a Él, tener comunión. Eso es lo que el enemigo quería robar y robó en el Edén. Lo robó, lo cortó. Y lo que Jesucristo vino a hacer por su gracia y por el amor de Dios fue a devolvernos esa comunión, a reintegrarnos, a redimirnos, a rescatarnos, a quitarnos la condena del pecado, a quitarnos el poder del pecado sobre nuestra vida y a darnos salvación, a darnos sanidad, a darnos libertad, a darnos redención. Esa comunión es nuestra herencia. Nosotros necesitamos estar conscientes que en Él verdaderamente comenzamos a disfrutar de todo lo que nos dejó en Él, pero lo podemos hacer teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice comunión con el Espíritu Santo? Porque es, como dijimos antes, es alguien, no es algo. No es una energía, no es una manifestación de un momento, no es el Espíritu Santo de Dios, no es lo que necesitamos para que se manifieste el poder en un momento dado, no es alguien que nos fue dado como una herencia cuando nosotros recibimos a Jesús. Nacimos de nuevo, nos fue dado esta herencia
¿qué vamos a hacer nosotros con esa herencia? ¿Vamos a menospreciarlo como Esaú o vamos a pararnos firmes como Nabot, diciendo no es negociable? Mi comunión con el Espíritu Santo de Dios no es negociable. No voy a vender la verdad que he adquirido, no la voy a vender. Aparte que, bueno, aquí hay una pequeña diferencia. Nosotros no compramos la salvación, nos fue dada por gracia, pero sí buscamos la verdad y cuando la obtuvimos no la queremos negociar. ¿Cómo podemos negociar nosotros la comunión del Espíritu Santo? Saben que sí, muchas veces se puede negociar. ¿Por qué? Porque a veces no caminamos de acuerdo con Él, no lo consideramos para tomar decisiones, no estamos conscientes que Él, mientras dormimos, vela nuestro sueño. Cuando nos levantamos, está deseoso que lo tomemos en cuenta para cualquier proyecto, para cuando vamos a comer, que nos regocijemos con Él, con todo lo que nos ha dado, con todo lo que Él es, que escuchemos su consejo, que recibamos su consuelo, que seamos guiados, que si vamos a hacer un negocio, le preguntemos cómo lo haría. Entonces, esa es la comunión, estar en comunión con el Espíritu Santo. Pero si preferimos escuchar cualquier otra filosofía, cualquier otra opinión, si nos dejamos afectar por noticias más que por lo que Él nos puede decir a través de esa y en medio de esa comunión, entonces estamos negociando nuestra herencia, estamos negociando una verdad. La verdad viene de Él. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. De Él podemos recibirlo, todo lo que es vida. Entonces, no lo negociemos. ¿Cómo? ¿Y por qué decimos nosotros que sí? A veces podemos negociarlo porque la misma escritura nos dice, en Efesios 4:30 dice, ¿cómo nos anima el Señor? No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristemos. Eso significa como que no lo apaguemos. ¿Cómo lo apagamos? No tomándolo en cuenta, caminando en lugares en donde no estamos disfrutando ni aprovechando esa gracia que nos ha sido dada por el amor de Dios, por el favor de Él para nuestras vidas. Entonces, esta palabra me encanta porque yo sé que todos tenemos una herencia, todos tenemos una heredad y todos tenemos, como el Señor le decía a su pueblo siempre, escoge pues por dónde has de caminar, por la bendición o por la maldición, por la vida o por la muerte. Ahora nosotros como hijos de Dios, con una herencia, nos dice cómo la vas a usar, cómo la vas a aprovechar, la vas a valorar o la vas a menospreciar como Esaú o la vas a valorar como ese sencillo hombre, ¿verdad? Que se paró firme. Muchas veces queremos emprender algo y la idea del mundo es usar mentirillas, hacer trampa o no decir toda la verdad. Hay muchos métodos, ¿verdad? Entonces, no negociemos nuestros principios, lo que tenemos, no lo negociemos por algo que es pasajero, por algo que va a causar que el Espíritu Santo de Dios se contriste. No contristéis, dice, es como no menosprecien su herencia. Valoremoslo, valoremos lo que nos ha sido dado. Es muy grande. Yo le pido al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que les revele a cada uno el valor, el valor que ustedes tienen, que cada uno de ustedes, el valor de cada uno de nosotros
es el precio de sangre. Ese es el valor nuestro. Y que valoremos la herencia que nos ha sido dada en el Espíritu Santo de Dios, que no es algo, como no lo tomemos como que es de un momentito, de otro momentito, de por ahí, por allá. No, es como, pónganse a pensar, la persona, si una persona, padre, madre, abuelito, o alguien que vive con ustedes y se sienta al lado de ustedes y quiere conversar con ustedes y ustedes nunca le toman en cuenta. Si nos damos cuenta, a veces nos ofende que alguien esté con el celular cuando les estamos conversando, ¿verdad? Y nunca escucha. Así, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto lo tomamos en cuenta? ¿Verdad? Entonces, y estamos conscientes de que Él está ahí como nuestra gran y principal herencia. Bueno, eh, me he gozado este momento porque sé que ustedes son el especial tesoro del Señor. Así dice Él, ustedes son mi especial tesoro, ¿verdad? Y nos ha dado un especial tesoro también, nos ha dado una gran herencia que es la vida misma de Él en nosotros. Así María que Teresa, compra la verdad y no la vendas. Es maravilloso. Has escogido un tema realmente apasionante y yo soy testigo de que tú eres una mujer que cuando agarraste la verdad de Dios y los principios, te enamoraste del Señor, de su verdad. Y yo creo que ese es el éxito, enamorarse de Él, enamorarse de la verdad, anhelarlo, no negociar lo que son los principios, las verdades de Dios y los conceptos que te han llevado a honrar y a bendecir al Padre con tu vida, porque tú has honrado al Padre. Así que yo creo que todos nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, honrar a Dios mediante nuestra entrega y nuestro amor al Padre. Así es que gracias damos a Dios por esto y